Hola, buenas tardes, soy Débora Vázquez y en este video hablaremos sobre qué es el estoicismo y el epicureísmo, pero para ello vamos a entrevistar a Isaac Vázquez. ¿Y qué es el epicureísmo? Ya que este se centra en el contexto de una serie de movimientos caracterizados por el interés acerca de los problemas de los problemas morales que afectan a los hombres. Ok, entonces lo que busca es solucionar los problemas que pasaban en ese tiempo en la sociedad y que hoy en día son las bases igual para solucionar ese tipo de problemas. Sí, ya que en ese entonces los epicureos trataban de encontrar nuevas propuestas ante la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que se conlleva con ella, ¿no? Ok, entonces primero identificaban cuál era el sufrimiento y a partir de ahí veían cómo podían solucionar ese problema. Y sí, eso fue antes y ahorita igual son nuestras bases, identificar qué es el problema o el sufrimiento para poder solucionarlo. Sí, también en esto se basa lo que es el estoicismo, ya que se domina como una doctrina filosófica, que participaba tanto el dominio en las pasiones que perturbaban de la vida, valiéndose de la virtud y la razón. Y la felicidad. Sí, en el estoicismo su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría precisamente de las comodidades, ¿no? Ok, entonces las personas entre más comodidades tuvieran, iban a ser más felices o entre más fortuna tuvieran, ellas iban a ser mejor porque iban a estar más cómodas. Sí, de ahí ya se vienen como los bienes materiales y la fortuna. Bueno, también en ello se designa como la actitud moral, ya que se relacionaba con la fortaleza y la ecuaminación dentro del humano en el carácter. Ahora uno de los ejemplos que te voy a dar es que cuando una persona está en un aeropuerto y en ese pues la llamada dice que se va a atrasar como una hora antes y sería pues tu carácter sería ya que enfadada y decir otra vez ya se retrasó, pero ¿por qué si siempre es lo mismo, no? Pero bien sabemos que eso no está bajo nuestro control, ya que por lo tanto podemos reaccionar y decir, ah, pues ese tiempo me puede servir para leer o algo así, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, es un ejemplo muy bueno porque, por ejemplo, aquí también podría pasar que yo voy a trasladarme a cierto lugar, pero en eso hay mucho tránsito, entonces voy a llegar más tarde y yo podría enojarme, como es el ejemplo de este avión, y decir, ay, es que estos taxistas o estos conductores que no se apuran y nada más están haciendo embotellamiento. O podría pensar qué es lo que puedo hacer para aprovechar ese tiempo. Tal vez puedo ponerme al día en lo que me falte o ver qué es lo que voy a hacer después o incluso avisar de que voy a llegar tarde. Sí, así es, ya que la mayoría de las personas pues se enojan o ya sea por lo mismo de que, ay, pierden tiempo y así, ¿no? Pero hay que ver el lado positivo, de que siempre o con los tiempos que tenemos podemos hacer más cosas, ¿no? Ujú. También Epicure él también decía sobre el estilo de vida dependiendo de lo que era el epicureísmo, ya que esto era experimentar la tranquilidad, ya que Epicuro surgió que podría buscar el conocimiento como cómo funciona el mundo y limitar nuestros deseos, ya que para Epicuro el placer era o debía ser obtenido a través de cosas tales como el conocimiento, la amistad, la comunicación o ya sea la moderación en las cosas, ¿no? Ah, ok, entonces él propone que el placer no debe ser como ahorita lo conocemos, ¿no? Sino que debe de transmitirse o debe de surgir por esas cosas que tú mencionas, que era la amistad y ese tipo de cosas. Sí, así es, ya que como vemos sería también la comunidad, ¿no? Ah, ok, entonces entre nosotros mejor estemos con las personas, vamos a tener un mayor sentido de satisfacción. Sí, así es. Bueno, ya también ahí viéndolo bien, Epicuro también trataba de vivir una vida templada, ya que esto significa que debemos de vivir en un estilo suave y moderado, ¿no? Ya que esto surge que buscar motivos de placer, ¿no?
para Epicuro en ese entonces tuvo una idea muy diferente de cómo se veía esto en la vida diaria, ¿no? Ya que esto se le llamó lo que es hedonismo sereno. Pero bueno, en el término filosófico de hedonismo se refiere a la noción de que el placer era la búsqueda más importante en la humanidad y una fuente de todo lo que es bueno, ya que en ese entonces las personas hedonistas consideraban que aquellas del trabajo y de experimentar al máximo el placer en ese entonces que ellos tenían. Ok, entonces lo que él propone que las personas que eran hedonistas intentaban manifestar sus placeres o sus deseos de acuerdo a lo que ellos tenían. Sí, de acuerdo a los placeres que ellos tenían. Ah, ok, los placeres que ellos iban adquiriendo. Sí, para lo del placer, pero para ello Epicuro también tenía un secreto para la felicidad, ya que Epicuro tenía pensamientos sobre el placer, los deseos y el estilo de vida, y ya también mucho más cuando se trataba acerca de alcanzar nuestra felicidad. Pero hay tres estados en que Epicuro consideraba que constituyen la felicidad, ya sea la tranquilidad, la libertad de miedo y la ausencia del dolor corporal. Ok, o sea que si nosotros tenemos libertad, tenemos la ausencia de miedo, ¿y cuál era el último que me dijiste, perdón? La tranquilidad. Y la tranquilidad, nosotros vamos a ser como más plenos o vamos a ser más felices. Sí, ahí, bueno, lo que Epicuro quería era alcanzar de tratar la felicidad, aunque no muchos la alcanzan. Ujú. Dentro de la felicidad que Epicuro decía, se centraba en identificar dos tipos de placer, ya sea el movimiento estático o el movimiento. Pero ya que dentro de esto se destaca dos áreas del placer, ya sea el placer y el dolor, ya sea físico y mental, ya que el placer en movimiento se refiere a estar en un proceso de satisfacción a un deseo. Ya un ejemplo, pues que comúnmente sería lo que es comer un alimento cuando nosotros tenemos hambre, ¿no? Y ya pues en eso estamos tomando como objetivo el placer previsto. Y bueno, el otro tipo de placer que sería el estático se refiere a la experimentación cuando una vez se cumple nuestro deseo, ya sea cuando tenemos hambre, como lo habíamos dicho anteriormente, sería el placer estático una vez que ya comemos, ya que es la satisfacción de sentirnos llenos y ya no estar en necesidad o de querer comer más, ¿no? Sí, de Eso tener el deseo. sí sería un placer estático. Ah, ok, entonces también podría ser como uno tiene tal vez el placer o el deseo de dormir después de tal vez una larga jornada laboral. Entonces eso es lo que nosotros tenemos en mente, el descansar. Entonces cuando nosotros vamos y descansamos es cuando se está cumpliendo ese placer y cuando nosotros nos despertamos, pues ya sentimos la satisfacción de que estamos ya más descansados, tal vez estamos mejor de como nos habíamos acostado. Sí, ese es un placer en movimiento. Sí, también hablaremos sobre qué es la ataraxia en el estoicismo, ya que es el camino para alcanzar la ataraxia. Consiste en una vida plena, siguiéndose por principios ya, como anteriormente lo habíamos dicho, como la virtud y la razón. Ah, entonces nosotros tenemos, para que podamos tener una vida plena, tenemos que regirnos por esas dos cosas. Sí, ya que la ataraxia requiere la adecuación de los deseos personales al logos y la naturaleza como una fuente de energía o razón y ley. Y ya que otro aspecto en cuanto a la ataraxia sería la eliminación del temor, ya sea de la muerte a los dioses, ¿no? Ah, ok, y entonces si nosotros eliminamos estos dos temores, podríamos tener pues sí, tener la ataraxia si nosotros no estamos tal vez con el pendiente o con el miedo de que podemos morir o en ese tiempo que había muchos dioses y que le podían fallar a uno y este dios seguramente los iba a castigar. Si nosotros eliminamos esos miedos, podríamos alcanzar la ataraxia. Sí,
ya que es muy contraproducente quejarse de esto, ya que por las adversidades de la vida, ¿no? Ok. Y ya para terminar hablaremos sobre la ataraxia en el epicureísmo, ya que el deseo para Epicuro no era algo universal, sino que estaba dividido de acuerdo a la naturaleza, ya que por un lado están los deseos relacionados con la supervivencia y por otro lado están los deseos productivos de las construcciones sociales, ¿no? Otro sería la satisfacción del placer es lo que conduce a la felicidad. No es así tanto como los deseos no naturales. Ah, ok, y entonces nosotros al cumplir estos deseos o estas satisfacciones, nosotros alcanzamos la felicidad, pero ¿cómo que con deseos no naturales? Sí, ya que estos deseos pueden producir este placer en primera instancia, ya que después de producir un dolor y después generar tranquilidad. Ah, ok, entonces no es un placer 100%, sino va a haber un dolor de intermedio, por así decirlo. Sí, así es, no siempre va a haber, por ejemplo, felicidad, siempre va a haber uno que otro momento triste, pero sí. Y pues ya en este caso Epicuro recomendaba, o lo más recomendable que sería, era alejarse de estos placeres ya que interferían con la ataraxia. Ah, ok, y muy bien creo que quedaría el ejemplo de hace ratito, que por ejemplo, a veces cuando nosotros igual llegamos cansados o algo así por una jornada laboral, tal vez el placer que nosotros queremos es tener, no sé, una nueva pantalla, un nuevo celular o algo por el estilo, para que hacer nuestra vida más fácil, etcétera, etcétera. Pero en el camino en que nosotros vamos teniendo esto, tenemos que trabajar más jornadas, tal vez que desvelarnos, llegar tarde o incumplir en algunas cuestiones familiares por razón del trabajo. Entonces ya no equipara lo que nosotros estamos gastando con el placer que nos va a dar tener esta nueva cosa. Sí, así es, ya sería no meterse mucho con la ataraxia, ¿no? Bueno, esto es todo. Hasta aquí terminamos. Muchas gracias, Isaac. No, de